Cristo, te damos las infinitas gracias una vez más, Señor, por este día precioso y por estos hermanos, Señor, el cual se han convocado, Señor, no porque ellos lo han anhelado así, sino que en su perfecta voluntad tú has preparado este día y el Espíritu Santo, Señor, que les ha guiado. Gracias, Padre, por cada pastor, por cada pastora, Padre, por cada uno de aquellos líderes también que están en esta mañana junto a todos nosotros en este lugar. Permítenos que esta palabra nos sea revelada a nuestro corazón. Espíritu Santo, comienza a tocar cada vida, cada corazón. Señor, abrimos y nos predisponemos a oír tu palabra, esa palabra que produce la fe para poder creer que Jesús es el Cristo. Dios, damos gracias y todo esto, Señor, lo hemos pedido en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén y amén. Ya, comenzamos. Vamos a comenzar con la lección número 1, el núcleo de la Biblia. Puede usted abrir su cartilla allí. Usamos este material simplemente para que podamos ir guiándonos rápidamente. Amén. Gloria al Señor. Bien. El núcleo de la Biblia. Vamos a comenzar. Todos tienen su material allí. Podemos notar que la palabra nos extiende una gran comisión para todos nosotros. Podemos ver que toda la Biblia está compuesta por 66 libros. Amén. Es así, ya. Nosotros podemos notar que el Antiguo Testamento está compuesto por 39 libros y el Nuevo Testamento por 27. El Antiguo Testamento nosotros podemos identificar que nos menciona a una persona, ¿o no es así? El Antiguo Testamento nosotros podemos identificar que todo el Antiguo Testamento hablaba de ¿quién? Del Mesías. El Mesías prometido. Todo el Antiguo Testamento podemos ver que toda esta parte de la Biblia, los 39 libros, nos hablan de una persona, del Mesías. Y el Nuevo Testamento nos habla de ¿quién? Del mismo Jesús, el Cristo. Entonces nosotros podemos notar que el Antiguo y el Nuevo Testamento están unidos en un solo objetivo, es que los dos hablan de una sola persona. El Antiguo Testamento entendemos que fue escrito en el idioma del hebreo, y en el hebreo Cristo significa Mesías, ¿o no es así? Entendemos entonces que el Nuevo Testamento también fue escrito en el griego, y en el griego significa también que la palabra Cristo significa ungido. Entonces entendemos que el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento nos hablan de una sola persona. Si en el hebreo Cristo, el Mesías, era ungido, y en el Nuevo Testamento Cristo era ungido, entonces podemos entender que la Biblia está hablando de una sola persona. Pero si nosotros nos ponemos a meditar y a pensar cómo la Biblia se está usando en este tiempo, si la Biblia tiene relacionada a una sola persona, nosotros tenemos que entender seriamente por qué tenemos la Biblia en nuestras manos. Entonces, si yo tengo 66 libros que hablan de una sola persona, que por lo cual estuvimos escuchando un poco del pastor Che también, que no hay otro mensaje en la Biblia que nos menciona de una sola persona. Pero esto tenemos evidencia por qué la Biblia está compuesta de esta manera, tan cronológicamente hecha y diseñada para que nosotros podamos entender por qué la Biblia está en nuestras manos y para qué fue escrita. Es que nosotros tenemos que entender que en este tiempo la Biblia ha sido disuelta, el núcleo de la palabra se ha perdido. Por favor, miremos. Juan 20:31 nos está declarando algo muy evidente. Dice la Escritura, síganme la cartilla para no perder un poco de tiempo, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús
es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis ¿qué? ¿Para qué? Para que tengáis vida. Es decir, que la Biblia nos fue dada para que creamos. ¿En quién? La Biblia lo declara. En Jesús como el Cristo. Es que toda la Biblia habla de Él. El Antiguo y el Nuevo Testamento habla de una sola persona. Pero si nosotros nos ponemos a meditar un poquito y a ver cómo el Evangelio y esta palabra, estos 66 libros que el Señor en su perfecta voluntad lo diseñó de esta manera para hablarnos de aquel que venía a solucionar nuestros problemas, el Mesías prometido. Si lo prometió por más de 300 profecías en el Antiguo Testamento, nos hablaba del Mesías que iba a venir, ¿o no es así? Bien, si nosotros podemos mirar el Nuevo Testamento, esas 300 profecías se cumplieron porque el Mesías vino, ¿o no es así? ¿El Mesías vino o no? Tenemos evidencia que Él vino, porque ese Mesías era prometido. Génesis capítulo 3 versículo 15, la simiente de la mujer. Ahí estaba el Mesías prometido, el que le pisaría la cabeza a Satanás. ¿O no es así? Por eso tenemos evidencia bíblica que todas las escrituras hablan de una sola persona, Jesús el Cristo. Por favor, al unísono, Juan 20:31, si usted pudiera marcarlo allí bien conceptualizado. Juan 20:31 dice: pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Entendemos entonces que las escrituras se nos han sido dadas para que yo pueda creer que Jesús, el Mesías, es el Hijo de Dios. No hay otra cosa que la Biblia no nos dé a nosotros. La Biblia se nos fue entregada, mis amados, para creer. Pero hoy se está usando para armar modas de doctrinas, fórmulas para predicar. ¿O no es así? Sin irnos más lejos, la Biblia se está comercializando. Es duro decirlo, pero la Biblia se nos fue entregada para creer en una sola persona, Jesús el Cristo. No hace falta que yo le dé evidencias, ni tampoco le mencione lo que la gente hoy está haciendo en el mundo entero con las escrituras en sus manos. Es que la palabra del Señor se ha perdido. El núcleo del Evangelio se ha perdido. El hombre ha perdido a Cristo. Ha perdido el núcleo del Evangelio. ¿Sabe por qué? Porque si nosotros no predicamos a Cristo, hemos perdido la palabra, hemos perdido el núcleo del Evangelio. Porque toda la Biblia nos habla de una sola persona, Jesús, el Mesías, el Cristo prometido. Entonces, si yo no me percato en este tiempo que esto es lo que, por el propósito que tenemos la Biblia en nuestras manos, estamos en un grave problema, iglesia del Señor. Por favor, miremos en Juan capítulo 5, verso 39. Escudriñáis las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Esto le dijo Jesús ¿a quién? A los judíos de su época. ¿Por qué? Porque, hermanos, en esta tierra no hay como los judíos quienes estudien las escrituras como ellos. No hay nadie que sea tan dedicado como los judíos a escudriñar las escrituras. Aquí me van a entender los pastores que estudiaron teología o aquellas personas que procuraron capacitarse por un grande tiempo con respecto a las escrituras. Pero déjeme decirle que nosotros no tenemos esa capacidad como los judíos. Los judíos, hermano, para ser judío y considerarse judío adulto, debían saberse el Pentateuco de Moisés de memoria. Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio, ellos se lo tenían que saber de memoria, el Pentateuco de Moisés, para considerarse, ¿qué? Adultos.
podían predicar. Si no conocían esto, ellos no podían tomar un lugar en una sinagoga y enseñar. Así de preparado eran los judíos. Pero estos hombres tenían algo en su corazón. Ellos creían que porque el conocimiento que tenían iban a heredar el cielo. Pero en realidad se equivocaban, estaban errados. Y hoy mucha gente cree que por estudiar la Biblia y por capacitarse tiene un derecho en el cielo. Pero esto no es así. El Señor le dijo: ustedes escudriñan las Escrituras porque ustedes creen que por saber tanto tienen un lugar en el cielo. Pero ustedes no saben una cosa, que ellas dan testimonio de mí, le dijo Jesús. Es que la Biblia habla de una sola persona, mis amados. No habla de otro. Pero así está el mundo hoy. Y tienen las Escrituras y creen porque saben tanto de teología o capacitarse en cuantos programas de enseñanza y capacitación hay en este tiempo. Y no digo que está mal. Usted debe capacitarse. ¿Pero para qué? Para anunciar un solo evangelio, porque la Biblia tiene un solo evangelio. Pero la Biblia ha dividido, el hombre ha dividido la Biblia en dos partes: el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Y creen que el evangelio es Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y con eso evangelizamos. ¡Qué error! ¡Qué error! Porque todo el Antiguo Testamento y todo el Nuevo Testamento habla de una persona, el evangelio verdadero, Jesús el Cristo. Si el hombre no anuncia esto, está perdido. Aunque sepa la Biblia de tapa a tapa, de Génesis a Apocalipsis. Entonces tenemos que percatarnos en este tiempo que ¿por qué tenemos la palabra del Señor? Es que ella se nos ha sido entregada para que creamos que Jesús es el Cristo. Es porque es toda la evidencia de las Escrituras, no hay otra cosa. Y estaremos en 2 días comprobando a través de las Escrituras que esto es una verdad. Y está cronológicamente puesta la Biblia para que nosotros creamos en este Jesús, el Cristo. Y no le voy a poder decir que dé gloria a Dios porque queremos avanzar. Lucas 24:44. Veamos por favor allí en su cartilla, y también si lo puede corroborar en la Biblia, hágalo. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. En la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Es que todo esto estaba registrado en el Antiguo Testamento. La ley de Moisés, los salmos y los profetas, todos los libros proféticos profetizaron de él. ¿O no es así? El libro de Moisés también nos cuenta que el Mesías vendría. Génesis capítulo 3 versículo 15. Allí está hablando el Señor de esa promesa de ese Mesías. Los salmos hablaban de él. David habló de él. Pero no, nosotros usamos los libros de la Biblia para emocionar. Usamos libros para convencer. Hablamos de la economía y usamos el libro de Proverbios. ¿O no es así? Tratamos de adecuar la Biblia de acuerdo a la situación de las personas. Es un error. Porque usted no le está dando la solución a la persona. Yo tomo esto en mi iglesia como ponerle un parchecito, una curita, una herida. Porque los problemas continúan. Porque a esa persona no se le terminó el problema. El problema está allí. Entonces, ¿qué pasa? Que llega un momento que esa curita se cae, se sale sola. ¿O no es así? Es decir, que esa persona no terminó el problema de esa persona. Y usted vuelve a tenerlo en la iglesia o en consejería pastoral, volviendo a darle un texto bíblico para volver a animarla y que siga en el camino del Señor. Este es el error. ¿Por qué? Porque no le estamos dando la claridad de aquel que terminó sus problemas. Este es Jesús, el Cristo, el Mesías, el que fue prometido, el que vino y el que fue crucificado. De esto habla la Biblia. Porque Jesús fue el que terminó el problema del hombre. ¿O no es así? Tenemos evidencias en la palabra. Este es el núcleo del Evangelio. El núcleo del Evangelio es que Jesús es el Cristo. Es el Cristo prometido. 300 profecías estaban diseñadas para él, y todo lo que hablaron el Antiguo Testamento se cumplió. ¿O no fue así? Él sería vendido
por 30 monedas de plata. ¿Se cumplió o no se cumplió? Sería enterrado en la tumba de un rico. ¿Se cumplió o no se cumplió? ¿Se cumplió o no se cumplió? Él iba a ser crucificado, derramar su sangre, toda su agua, todo iba a ser allí. ¿Se cumplió o no se cumplió? Molido fue por nuestro pecado. Isaías 53. Molido por nuestro pecado. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por cuya llaga fuimos todos curados. ¿Se cumplió o no se cumplió? ¿Quién cargó esto? ¿Quién era esta persona entonces? Jesús el Cristo. Y todos nosotros decimos Jesús, Jesús o Jesucristo. Pero estamos confundiendo una cosa, el nombre y el oficio. Porque el oficio del nombre de Jesús era el Cristo. Porque el Cristo fue quien padeció en la cruz del Calvario. Y Jesús cargaba al Cristo. De esto nos habla el núcleo de la Biblia. Es que hablaba de una sola persona. Pero notando nosotros, amados, que la Biblia hablaba de una sola persona desde Génesis a Apocalipsis, tenemos que entender también que si esta palabra fue diseñada de esta manera, nosotros tenemos una evidencia de una iglesia primitiva. ¿O no es así? Porque nosotros tenemos que entender que hay un solo evangelio. Entonces, este evangelio se predicó, pero este evangelio también se oscureció. Pero tenemos evidencias en las Escrituras cuál es el evangelio que predicaba la iglesia primitiva. Porque en realidad este núcleo del evangelio que habla las Escrituras, desde Génesis a Apocalipsis, y entendamos, pastores, que nosotros estamos usando la Biblia en este tiempo erróneamente. Erróneamente. Lo digo yo en Argentina, pastor, ya de casi 5 años, pastoreando una iglesia, pero creyente 22 años, que siempre estuve en los altares, ministrando. Yo era una persona que buscaba fórmulas para animar al pueblo. Y llegué a un tiempo que yo ya no tenía mensajes que predicar. Entonces, ¿qué empecé a ver? Estoy contando mi persona y esto es lo que pasa en Argentina, porque conozco pastores que estaban en la situación igual que yo. Entonces veía que los jóvenes tenían problemas y había alguna disensión entre jóvenes y ya buscaba una parte bíblica para empezar a exhortarlos y tratar que ellos se corrijan y tratar que ellos sean más obedientes y que sean sometidos y que busquen a Dios o que vivan en santidad, que se cuiden. Eso es religión. Fórmulas. Y tenía 2 veces consejería pastoral a la semana y siempre tenía las mismas personas y siempre buscaba partes bíblicas para animarlos. Por ahí la hermana le faltaba el respeto, no se sujetaba y le tenía que decir: hermana, mire, el hermano es cabeza del hogar, usted debe respetarlo, usted debe cuidarlo, usted debe... Y por ahí eran las hermanas, porque venían los hermanos y me decían: pastor, ¿sabe qué? Ya no quiere saber nada de mi familia. Aquí, hasta aquí no, hasta aquí me tiene. Entonces ahí reconciliando. ¿Por qué, mis amados? Porque el problema de estos hermanos no había terminado. Entonces tenemos que entender que hay un solo mensaje y se debe anunciar en la Biblia, y lo está mostrado. Por favor, veamos en el libro de los Hechos, capítulo 9, verso 22. Y aquí podemos encontrar a una persona grande, grande en las Escrituras, grande, que anunció este evangelio. Y todos conocemos un poco la vida de Pablo, ¿o no? Todos los pastores conocemos un poquito, porque siempre hemos tomado muchas veces ejemplos, ¿o no? Pero por ahí no los hemos hecho. Sí. Veamos lo que dice, por favor, Hechos capítulo 2, verso 22. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús... ¿Qué es lo que estaba anunciando Pablo? ¿Qué es lo que estaba anunciando Pablo aquí en Damasco? Que Jesús era el Cristo. Pablo comenzó, después de su conversión, a predicar. Pablo era, y todos lo sabemos, los pastores aquí, muy instruido. Pablo era un judío muy preparado. Pablo tenía un vasto conocimiento. Pero Pablo, después de su conversión, de haber entendido y creído que Jesús era el Cristo,
Pablo fue instruido por Gamaliel, y Gamaliel era una persona, una eminencia, y fue instruido por este hombre. Y Pablo no era que era un desconocedor de las Escrituras. Pablo era un hombre muy capacitado teológicamente, era una persona que conocía bien la ley. Pero este Pablo no sabía nada, y luego, después de su conversión, comienza a predicar este evangelio. ¿Por qué? Porque le fue revelado. Y él en Damasco predicó y dijo a los judíos, dijo, pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús, ¿quién era? Entonces, hermanos, lo que debemos nosotros entender, que hay que demostrar a través de las Escrituras que Jesús es el Cristo. Ese es el mensaje de la iglesia primitiva. Ese es el mensaje que comenzaron a predicar. Y Pablo no solamente lo hacía de vez en cuando. Él se esforzaba. Él se esforzaba para anunciar este evangelio. ¿Y usted cree que nosotros estamos pasándola bien? Hermano, en La Paz ninguno de nosotros estaba bien, no podíamos respirar. Yo soy argentino, yo tengo 42 años, he nacido en Argentina, es primera vez que yo piso Bolivia. Y a mí me costó respirar el primer día que nosotros llegamos, antes que el equipo, 2 semanas antes. Y estuvimos un día, yo estuve 4 horas y me tuve que volver de La Paz. Pero yo no agarré y decir, no, yo no predico acá en este país, yo me voy a mi país, no. Nos esforzamos y nos tuvimos que quedar, aunque muchos todavía aquí más o menos, pero lo que fue en Oruro y en La Paz, con dolor de cabeza permanente. No podíamos ingerir alimentos pesados porque nos hacía doler la cabeza. Pero hay que esforzarse para entregar un evangelio puro, y dar la vida, porque así fue lo que hicieron nuestra iglesia primitiva. Ellos dieron la vida por esta palabra, por este evangelio, por esta revelación de que Jesús es el Cristo. Esto comenzó a predicar Pablo en sus comienzos y en el momento de su conversión. Pero podemos tener evidencias ahí en Hechos capítulo 17, versos 2 al 3. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos, y por 3 días de reposo, ¿qué dijo? Discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciera y que resucitase de en medio de los muertos, y que a este Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, ¿quién? Es el Cristo. ¿De quién estaba anunciando Pablo aquí en Tesalónica? ¿De quién estaba anunciando? De Jesús, era el Cristo. Y entre el capítulo 9 y el capítulo 17 nosotros tenemos una distancia muy lejana, entre 17 a 20 años más o menos. Pero vemos aquí que Pablo seguía anunciando un solo mensaje. ¿Cuál era el mensaje que estaba entregando Pablo? Que Jesús era el Cristo. Y la Biblia nos declara que él por 3, aquí dice la Escritura, y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos, y por 3 días de reposo, calculamos que fueron como 3 semanas seguidas más o menos. Sí, fueron 3 semanas. Todos los días. Pero ¿mediante qué? Por el conocimiento de él, por su elocuencia, por la sabiduría que tenía Pablo. ¿Ah? ¿Por qué lo hacía? ¿Cómo lo hacía? La Biblia nos dice, y exponiendo por medio de las Escrituras. Porque Pablo no puede hablar un mensaje original, que Jesús es el Cristo, por su propio conocimiento o elocuencia. Es porque la Biblia lo anuncia de esta manera. Pablo discutía con los judíos y exponía a través de las Escrituras que Jesús era el Cristo, este Mesías prometido. Este es el mensaje original que ellos predicaron. Entonces tenemos evidencias, hermanos, que hay un solo mensaje que la iglesia debe predicar, porque es la iglesia primitiva la que hizo el evangelismo. Es la que comenzó a dar las buenas nuevas, y esas buenas nuevas era anunciar del Mesías prometido, del Cristo crucificado, de Jesús el Cristo. Veamos por favor también Hechos capítulo 18, verso 28.
porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús es el Cristo. ¿Qué es lo que estaba haciendo aquí? Nosotros vemos y tenemos una evidencia clara que el único mensaje que predicaba la iglesia primitiva era que Jesús era el Cristo. Y tenemos evidencias en las Escrituras, pero si nosotros miramos un poquito más profundo, nosotros podemos ver aquí en el capítulo 18 del libro de Hechos, y encontramos a una persona interesante también. En el capítulo 24, por favor, en el capítulo 18 y en el verso 24. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolo, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en las sinagogas. Pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Y queriendo él llegar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegado él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Ya no es Pablo, ya no es Aquila y Priscila. Aquí vemos a otra persona también. ¿Quién es? Apolo. Apolo nos da una identificación, la palabra de este hombre eminente también en las Escrituras. Y nos dice que él era varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Es que tenemos que evidenciar que en este tiempo hay personas, hermanos, muy capacitadas. Hay personas muy preparadas. Hay personas que tienen un vasto conocimiento. Hay personas, hermanos, que se han pasado la vida escudriñando las Escrituras, pero se encuentran en la misma situación que Apolo. Estas personas no conocen una cosa. Este Apolo no conocía una cosa. Su mensaje era correcto. No había un milímetro donde él se corriera de lo que él enseñaba. Era una persona muy preparada. Pero la Biblia nos enseña que estaban dos personas que tenían el mensaje correcto en su corazón. Y este era Priscila y Aquila, miembros de una congregación. Entonces tenemos una evidencia que este hombre era una persona muy preparada y anunciaba el evangelio con esmero. Él dice que se esmeraba, él tomaba mucho deseo, lo hacía con un corazón, con una pasión. Pero algo no conocía Apolos. Y tenemos evidencia bíblica. 26 dice: y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron, oiga bien, más exactamente el camino de Dios. ¿Y qué es lo que le hablaron a Apolo, Priscila y Aquila? Si la Biblia nos evidencia que Apolo conocía el evangelio, que conocía las Escrituras hasta el evangelio de Juan, es que Apolo no conocía que Jesús era el Cristo. Es que Apolo, por su grande trayectoria y conocimiento, no sabía una cosa. Es que Apolo no tenía el mensaje correcto, ni el mensaje preciso. Es que Apolo no conocía que Jesús era el Cristo. Entonces Priscila y Aquila le exponen, dice la Escritura, más exactamente los caminos del Señor. Y fíjense que estas eran miembros de una congregación.
Pablo tenía Apolo en ese momento, mis amados, creemos que él con un corazón muy humilde entendió el evangelio de la Biblia, entendió lo que Priscila y Aquila le compartieron. Y él dice que le pidió que le enseñaran. Y él, ¿qué pasó? Puso un corazón dispuesto para oír y abrazó esta verdad de que Jesús era el Cristo. Y luego podemos entender que él en el versículo 28, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. Entonces, ¿en qué cambió en su predicación Apolo? ¿Qué entendió Apolo? Y no solamente lo entendió, Apolo lo creyó y comenzó a predicar este evangelio, que Jesús es el Cristo. Porque esto es lo que les pusieron Priscila y Aquila. Entonces, mis amados, tenemos una evidencia clara de cuál es el evangelio que predicaron la iglesia primitiva. Por favor, veamos primera de Juan, capítulo 5, verso 1. Le vamos a dar un tiempito y los que van buscando la Biblia, primera de Juan, capítulo 5, verso 1. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Entonces, mis amados, tenemos que entender que si nosotros tomamos esta escritura como una parte importante de nuestra fe, como el estándar de la salvación, pediría que si lo puede marcar, márquelo. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Es nacido de Dios. Entonces, mis amigos, por favor veamos estos dos parámetros. Primera de Juan, y veamos la condición de Apolo. Apolo en esa condición, ¿podía ser salvo? ¿Podía ser salvo? Pregunto. Apolo no conocía que Jesús era el Cristo. La Biblia nos enseña que todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Mateo nos dice que Jesús con su muerte nos resucitó para que aquellos que hemos creído en Él, hemos resucitado para con el Padre. ¿O no es así? Entonces tenemos la evidencia como un estándar de la salvación. Primera de Juan capítulo 5, verso 1. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Entonces, mirando a Apolo, no teniendo la revelación, no teniendo la palabra de que Jesús es el Cristo, y teniendo como evidencia que para volver a encontrarnos con el Padre tenemos que nacer de nuevo en Cristo Jesús, entonces Pablo no podía ser salvo de esta manera. Apolos, perdón. Entonces, la iglesia hoy cree que por estar en la iglesia o por estar a cada horario o por cumplir todas las reuniones o por orar mucho, por derramar muchas lágrimas o hacer mucho ayuno, mucha oración, creen que van a heredar un lugar en el reino de los cielos. Pero la única manera de poder llegar al cielo es nacer de nuevo. ¿O no es así? Pero para nacer de nuevo tenemos que tener la fe de creer que Jesús es el Cristo. Es que la Biblia no nos anuncia otro mensaje. Primera de Juan capítulo 2 verso 22. Y aquí vamos a plantar una evidencia muy clara de si estamos dando el mensaje correcto hoy en nuestros días. Porque hoy es tu día, hoy es tu tiempo. No puedes esperar a mañana, no puedes esperar a saber mucho de la Biblia para enseñar o dar un mensaje correcto. Hoy, por esto nosotros estamos dando nuestra vida en este tiempo. Hoy es mi día, hoy es mi tiempo de anunciar las buenas nuevas de salvación, que Jesús es el Cristo. Por eso estamos haciendo la evangelización mundial en nuestros días. No en los días venideros, en nuestros días.
pero con el mensaje original de la Biblia. Dice las Escrituras, ¿quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús, si niega que Jesús es el Cristo, este es anticristo. El que niega al Padre, el que ¿qué? Por favor, lo puede marcar y lo podemos volver a leer al unísono todos juntos. Si usted quiere marcarlo, márquelo para tener una evidencia clara, porque es las Escrituras. Yo no estoy tomando un libro, están las Escrituras, las que el Señor nos entregó en nuestras manos, evidencia clara. Y si quiere marque el 23 también, lo vamos a tomar allí. Capítulo 2, verso 22. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Es que si yo no tengo la fe de creer que Jesús es el Cristo, tampoco he conocido al Padre. Él dijo, el que me ve a mí, ve al Padre. El que me conoce a mí, ha conocido al Padre. ¿O no es así? Ahora, ¿qué evangelio estamos anunciando entonces? ¿Será que seré un anticristo? Oiga, hemos duro, no lo digo yo, lo dice la Escritura. No lo digo yo, lo dice la Escritura. Si yo no anuncio de que Jesús es el Cristo y no he creído en este anuncio, realmente la Biblia dice que esa persona es un anticristo, porque no ha conocido al Padre ni tampoco al Hijo. Es que si yo conozco al Hijo voy a anunciarlo, ¿o no es así? Y la Biblia anuncia de una sola persona, Jesús el Cristo. Este es el mensaje original de la Biblia, mis amados. De esto se compone toda la Biblia. Si usted viera el libro de Génesis capítulo 1 y viera el libro de Apocalipsis capítulo 22, usted va a encontrar al Mesías Cristo. Es que toda la Biblia habla de Él. Y si pudiéramos ver Génesis capítulo 1, por favor, alguien me lo puede ver rápidamente. Verso 1. ¿Qué es lo que dicen las Escrituras? Sí, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas, y el Espíritu de Dios se movía sobre, y dijo Dios, sea la luz, y la luz fue. ¿Estaba Cristo aquí o no? ¿Representado en qué? El libro de Juan dice, yo soy la luz del mundo. El que viene a mí, ¿qué? No andará más en el principio eran las tinieblas, desorden y vacío. Cristo vino a solucionar estos problemas. Es que el hombre está en tinieblas, ¿o no? El hombre tiene mucho desorden y el hombre vive en un vacío. Para esto vino Cristo. Es que toda la Biblia habla de Él. No hay otro mensaje. Este fue el mensaje original que predicaron la iglesia primitiva. ¿Amén? ¿Amén o no amén? Amén. Si quiere dárselo, déselo al Señor. Déselo al Señor. Pasamos a la tradición número 2. Estamos rápidamente. Estamos veloz. Vamos a el hombre original. Vamos a tocar un poquito este tema. Gloria al Señor. Hombre original. Lección número 2. Bien. ¿Estamos? Amén. Vamos a leer en Génesis capítulo 2, verso 26. Génesis capítulo 1, perdón, verso 26 al 28. Génesis capítulo 1, verso 26 al 28.
Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y se enseñoree en los peces del mar, y en las aves de los cielos, y en las bestias de toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios, y les dijo: fructificad y multiplicad, llenad la tierra y sojuzgadla, y enseñoread en los peces del mar, y en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. ¿Cómo fue constituido el hombre original? A imagen y semejanza de Dios. O sea, mis amados, que todos los que estamos aquí tenemos un principio de creación, ¿o no es así? Nosotros, los seres humanos, la creación de Dios tiene un principio. Es que hemos sido creados a la imagen de Dios. ¿Y qué es ser creado a la imagen de Dios? Es que Dios formó al hombre un ser espiritual. Esa es la imagen del Dios invisible. Nosotros podemos ver que Dios tiene principios. Dios tiene principios, ¿o no es así? Porque Dios tiene principios. Y el principio de la creación del hombre es que el hombre fue hecho a la imagen de Dios. Si yo veo a un hermano, veo la imagen de Dios. Veo a una hermana, veo la imagen de Dios. Fuimos creados a la imagen de Dios. Pero si yo veo a todos aquí, ninguno somos iguales. Todos somos diferentes. Es que la imagen de Dios es un ser espiritual. Cada uno cargamos la imagen de Dios en un ser espiritual. Dios tiene un principio. Dios creó a los peces para que vivan ¿dónde? ¿En la montaña? ¿A dónde? ¿Para que vivieran dónde? En el mar. Ese fue el principio. Si usted a un pez lo saca del agua, el pez se va a morir, porque no es su naturaleza de creación. Él fue creado para vivir en el agua, ¿o no es así? Si usted un árbol lo saca de la tierra, lo saca de su principio de creación. El árbol vive, da frutos y crece porque está arraigado a la tierra. Esos son los principios de Dios. Dios tiene un principio en toda la creación. Y con nosotros también tuvo un principio. Nosotros somos la imagen del Dios invisible. Somos seres espirituales, hechos a la imagen de Dios, ¿o no es así? En el capítulo 1, en el verso 26, dice las escrituras del libro de Génesis: entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y se enseñoree en los peces del mar, y en las aves de los cielos, y en las bestias en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. O sea que Dios nos dio a nosotros un gobierno. Nos hizo para que gobernáramos, para que nos enseñoreásemos de todas las cosas que Él había creado. Dios nos dio esa bendición de poder gobernar y sojuzgar sobre todo lo que Él había creado. Es que Dios nos hizo especialmente para Él, semejantes a Él. Si Dios gobierna todo el universo, es que también hemos sido creados de la misma manera. Es que Dios nos bendijo con esa bendición original. Es que el hombre es un ser especial, hecho a la imagen de Dios. Pero nosotros debemos entender algo profundo aquí. Fijémonos, por favor. Dios nos ha hecho seres espirituales. También podemos ver en Juan 4:24, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Es que Dios nos ha hecho esos seres espirituales para su adoración, para su alabanza. Y podemos ver que el hombre no solamente fue un ser espiritual, para que nosotros pudiéramos tomar lo que Dios nos había entregado en esa creación perfecta de seres espirituales, para enseñorearnos sobre todo lo que Él había creado. Porque un ser espiritual no puede tocar un árbol, ¿o no es así? No puede.
ese es espíritu. Pero fíjense, por eso Dios tiene principios. Amén. Dios tiene principios. Veamos Génesis capítulo 2, versículo número 7. Por favor. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y lo puso. ¿Y qué es lo que dice? Y sopló en su nariz. Y fue el hombre un ser. Es decir, que ese ser espiritual que Dios había creado primeramente a su imagen, tuvo que tomar polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser. Esa naturaleza divina, esa gloria de Dios la metió dentro de ese cuerpo de barro que hoy somos naturalmente así como estamos. Él lo metió allí y el Señor nos dio vida y fue el hombre un ser viviente para que el hombre pudiera enseñorearse de todo lo que Dios había bendecido antes de que lo formase. O sea que nosotros, dentro de nosotros, cargamos una naturaleza divina. ¿O no es así? ¿Estás seguro? Es que Dios tuvo que poner su espíritu dentro de ese cuerpo de barro y recién el hombre pudo ser un ser viviente para que pudiera disfrutar de las bendiciones de Dios. Es que ese ser espiritual, el Señor lo formó de esa manera para que pudiera estar conectado con Él. Un ser espiritual, un ser hecho a la imagen de Dios y disfrutar de todo lo que a Dios había creado para el hombre. Y el hombre vivía feliz. Ese era el principio de creación. Es que el hombre fue creado para estar conectado con Dios. ¿O no es así? La Biblia nos declara que Él dice que lo visitaba a Adán y Eva en la mañana y en la tarde. Y caminaba y paseaba y hablaba con Adán y Eva. Es que era la naturaleza, esa era la unión perfecta entre Dios y el hombre. Pero nosotros podemos seguir evidenciando en las Escrituras, en Génesis capítulo 1, verso 28, por favor. Fíjese lo que dice aquí: y los bendijo y les dijo: fructificad y multiplicad, llenad la tierra y sojuzgadla y enseñoread en los peces del mar y en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Dios le dio el control de todo al hombre. ¿O no es así? ¿O no es así? Aquí lo está declarando Él mismo. Él le dio todo el señorío al hombre. Ese hombre hecho a la imagen de Dios. Ese hombre creado, ese ser espiritual, ese hombre perfecto, ese hombre que Dios había hecho con un solo motivo: de que el hombre pueda disfrutar todo lo que Dios había preparado para él. Y no solamente que nos había hecho para preparar, para poder disfrutar todo lo que Él había creado para nosotros. Es que Dios, en su infinito amor, Dios planeó todo para que el hombre sea un ser que pudiera vivir continuamente con Él. Por favor, veamos también en Salmos capítulo 8, verso 4 al 8. Y no es que solamente ellos hemos sido hechos de esta manera, sino que dice la Escritura así. Esto hablaba el salmista. Fíjese lo que dice. Digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites. Le has hecho un poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste enseñorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies. Ovejas, buey, todo ello. Y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar. Todo cuanto pasa por los senderos del mar. Pero hay algo muy inquietante aquí. En el verso 5 dice: y le has hecho un poco menor que los ángeles. La traducción de la Reina Valera 1960
traduce de esta manera. Pero si nos vamos a los escritos, por ejemplo, a la Torá y los escritos antiguos como la Biblia del oso o la Biblia que está en el inglés, todas estas Biblias traducen que le has hecho un poco menor que Dios. Esto es el original. Dice, le has hecho un poco menor que Dios. Aquí la traducción dice un poco menor que los ángeles, pero el original dice un poco menor que Dios. O sea, para hacer a la imagen de Dios. Y sí, ¿no es cierto? Quedaría coherente entender que hemos sido hechos semejantes a Dios. Este es el hombre original. Este es el ser que Dios había creado. Y fíjense lo que dice: lo coronaste de gloria y de honra. Estas dos palabras son atribuidas para un rey. Gloria y honra. Es que esa realeza tenía el hombre en la creación. Dios lo destacó de esta manera. Seres reales que podíamos gobernar todo lo cuanto Dios había creado. Así hemos sido creados, el hombre original. Pero este hombre original, sucedió algo con este hombre original. Nosotros podemos entender y ver a través de las Escrituras que no solamente el Señor creó al hombre de esta manera simplemente para que fuera hecho así. Él lo hizo para su adoración. El hombre podía vivir y estar feliz con Dios. ¿O no es así? Porque ese fue el principio de creación. Él lo hizo para su adoración. Veamos por favor Génesis capítulo 5 verso 3. Aquí podemos ver también, y dice la Biblia: y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Sed. Veamos también el libro de Colosenses capítulo 1 versículo número 15. ¿Qué es lo que dice la Escritura aquí? Él es la imagen del Dios invisible, el principio de toda creación. La Biblia está anunciando de su Hijo, ¿o no es así? Él es la imagen del Dios invisible, el principio de toda creación, Cristo Jesús. ¿Me está siguiendo? Si nosotros podemos entender que el hombre fue creado a la imagen de Dios, un ser espiritual para gobernar sobre todo lo que Dios había hecho en el huerto y podía enseñorearse de todo lo que Dios había creado, podemos mirar que el hombre fue ese ser que Dios había planeado en su corazón. Pero si entendemos que el hombre original cometió el peor error, un grave error, ese ser espiritual que Dios había formado, ese ser espiritual murió en el mismo Edén. Y usted se pone a pensar y decir: ¿por qué nosotros tenemos que resucitar de nuevo? ¿Por qué decir que Jesús es el Cristo? Es porque ese ser espiritual en el Edén cometió el peor error de su vida. Cometió el peor error que cualquier hombre puede cometer en esta vida. Es que el hombre original en el huerto del Edén perdió la palabra y el hombre murió en el Edén. Ese ser espiritual que Dios había hecho a su imagen y semejanza, desobedeció a la palabra de Dios y pecó y el hombre murió. Por eso tenemos que volver a nacer en la fe de creer que Jesús es el Cristo para volver a encontrarnos con el Padre. Ese ser espiritual había sido creado para vivir con Dios. Pero nosotros entendemos, y todos aquellos que hemos leído la Biblia, entendemos que el hombre en el Edén pecó, ¿o no es así? Bien, esa imagen de Dios, cuando el hombre pecó, Génesis capítulo 3, versículo número 6, allí la mujer comete un error. Come de ese árbol con el cual Dios dijo que no comieran, ¿o no es así? Y no era el árbol, mis amados, no era el fruto. Porque podría haber dicho Dios: de todas las sillas que están aquí se pueden sentar en todas las que quieran, pero en esta silla no se sienten, porque el día que se sienten de esta van a morir. Vas a morir, le dijo Adán. ¿O no es así? Entonces no es el fruto
el cual cometieron y pecaron. Pero ese pecado les costó algo. Ese pecado les costó la muerte. Pero para que ocurriera esta muerte, algo antes aconteció. Vemos a Eva en el capítulo 3, versículo número 6, que ella había comido de este fruto. Pero también vemos aquí a Adán mirando a Eva y esperando que Eva muriera, porque eso es lo que había dicho Dios. Y no era el fruto, era la palabra de Dios. Era la palabra de Dios. Y no es que el hombre había desobedecido la palabra. El hombre abandonó la palabra y tomó la realidad, porque la realidad decía que Eva estaba muerta. Eva había muerto en ese ser espiritual que Dios había hecho a su imagen y semejanza. Dios lo había hecho para que ellos vivieran felices. Por eso decimos que Dios tiene principios. Si usted saca un pez del agua, el pez comienza a sufrir, comienza a agonizar, ¿o no es así? ¿Por qué? Porque ese pez fue sacado de su principio de creación. Porque el pez fue creado para vivir en el agua. Si ese pez está fuera del agua, sufre y llega a su día final y muere. Y si un árbol usted lo saca y lo desarraiga de la tierra, ¿qué le pasa? Comienza a sufrir, porque lo han sacado de su naturaleza de creación. Entonces sufre, se comienza a marchitar. Ya sus hojas no pueden respirar oxígeno. Ya no puede hacer nada. Lo único que le resta a ese árbol es morir y secarse. Este hombre original también pecó y murió. Y Dios tuvo que sacarlo del huerto del Edén. Entonces nosotros también estamos en esta condición. El pecado lo separó de Dios, y hoy el hombre vive en este estado separado de Dios. Y el hombre agoniza, y el hombre sufre. Y el hombre tendrá que morir, porque el original dice, morirás. Es que el hombre murió 2 veces. Primero, en esta ocasión, espiritualmente, se le cerraron los ojos espirituales, lo declara la Escritura, y se le abrieron los ojos ¿de qué? De la carne. ¿O no fue así? ¿Y el hombre qué pasó? El hombre murió. Pero Adán miraba a Eva que no moría. No moría. Entonces estaba la realidad. La realidad era que el hombre había muerto y ya estaba, según Romanos 6:23, porque la paga del pecado es. Hay una evidencia, el hombre murió. Por eso tenemos que volver a nacer, según el Evangelio, según Juan capítulo 5, verso 1. Primera de Juan, capítulo 5. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Hay que volver a nacer para encontrarnos con Dios. El hombre murió. Ese hombre original murió, mis amados. Y el único evangelio, el único mensaje que puede dar vida y que puede el hombre cobrar vida, es que pueda creer en la fe de que Jesús es el Cristo. Si no, el hombre no puede volverse a encontrar con Dios. Ese hombre original murió y quedó separado de Dios. Y hoy nosotros estamos haciendo grandes cosas y estamos así procurando animar al pueblo para que siga continuando viniendo a la iglesia. En realidad, lo que estamos haciendo es religión. Eso es religión, mis amados. Porque el único mensaje que da vida a esa muerte espiritual de ese hombre original es que el hombre tiene que volver a nacer para encontrarse con Dios. Amén. Vamos a verificar un poquito de tiempo. Ya estamos sobre el tiempo estimado. Entonces, mis amados, hay algo muy fundamental aquí. Es que el hombre quedó separado de Dios. Pero hay alguien que ocasionó esto, ¿o no? Satanás. Entonces tenemos evidenciado claramente que hay 3 problemas: Satanás, el pecado y el hombre quedó separado de Dios. Es decir, que este hombre original, este hombre creado a la imagen de Dios, para poder heredar el reino de los cielos, es que el hombre tiene que volver a nacer de nuevo en la fe de creer que Jesús es el Cristo, para volver a encontrarnos con el Padre y poder ser felices.
no solamente en el cielo, sino en esta tierra. Porque si yo he nacido en Cristo, esos problemas del Edén, Satanás, el pecado y la separación, para mí terminaron. Para mí terminaron esos problemas, porque Cristo terminó con esos problemas en la cruz del Calvario. Y Dios ha restaurado nuestras vidas, pero a través de Cristo. Pero si yo no puedo creer, hermano, que Jesús, el Cristo, terminó estos problemas del Edén en mi vida, toda mi vida seguiré sufriendo, aunque esté dentro del camino del Señor. Aunque todos los días lea la Biblia, aunque todos los días ayune, aunque todos los días cumpla lo que dicen las Escrituras. Pero si yo no he nacido de nuevo, ese hombre original que murió, todo mi tiempo será en vano. Todo mi tiempo será en vano. Si tenemos, hermano, poder percatarnos un poquito de que nosotros hemos sido muertos espiritualmente, nosotros estamos vivos, caminamos, comemos, todo. Pero el hombre dejó la palabra en el huerto de Edén. Adán vio a su mujer ahí que no moría y que no moría. Entonces agarró y tomó y comió. Él tomó la realidad. ¿Y qué dejó? Recordemos que no era el fruto. Él tenía la palabra, no comerás. Esa era la palabra, no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Eso es lo que había dicho Dios. Era la palabra de Dios. Entonces el hombre actualmente, hermanos, deja la palabra de Dios y toma la realidad. Y la realidad dice que vas a sufrir toda tu vida. Porque dos cosas tenemos que entender. Hombre espiritual, el hombre a la imagen de Dios murió. Y luego el Señor por ese pecado dijo, polvo eres y al polvo, si hemos hecho, fuimos constituidos a la imagen de Dios, entonces éramos seres espirituales, eternos, semejantes a Dios, dice la Biblia. Entonces nunca teníamos que morir, ¿o no es así? Pero el hombre murió, aparte de morir espiritualmente. Dios, cuando entra el pecado, saca su gloria. ¿Por qué el hombre no veía su desnudez en el Edén? Porque no veían con estos ojos humanos carnales que tenemos ahora. Estaba revestida la gloria de Dios, cubría al hombre, el neuma de Dios. Por eso el hombre no podía ver la desnudez, pero cuando se le quita, se le cierran los ojos del espíritu. La Biblia dice que se le abren los ojos de la carne y el hombre se esconde de Dios, ¿o no es así? El hombre se escondió de Dios porque se encontró desnudo. Y Dios le dijo, ¿qué? Adán, ¿dónde estás? ¿Por qué se oculta el hombre de Dios? Porque sintió vergüenza. Se vio desnudo. Comience a ver cuántas cosas se le puede ocurrir por qué el hombre se escondió de Dios. Y cuando Dios llama a Adán, le dice, Adán, ¿dónde estás? Y no es que lo estaba buscando a ver si estaba escondido debajo de la rama y Dios no lo veía. Era retórica la pregunta. Dios sabía dónde estaba Adán. Pero la pregunta era, mira dónde estás, Adán, ahora. Mira, Adán, tu condición. Mira lo que hiciste, Adán. El hombre quedó separado de Dios. Y al quedar separado de Dios, lo primero que hizo que conseguir tapar su desnudez. ¿O no es así? Es lo que hace el hombre separado de Dios. Tratar de buscar fórmulas para cubrir su mal. Y el peor mal del hombre es que está separado de Dios. Entonces, evidenciando que las Escrituras nos declaran que hay tres problemas en el hombre y que hay uno solo que lo puede solucionar, o que ya lo solucionó, perdón. Este es Jesús. Jesús, evidencias. Génesis 3:15. Estaba prometido. Lo que el hombre cometió en el Edén, también Dios dio la solución. Génesis 3:15. Amén. Dele un fuerte aplauso al Señor. Bien, hasta aquí hemos compartido.
Estamos sobre la hora, ¿sí?